parece mentira, pero pasó un año del famoso quédate en casa, claro, que era hashtag, ¿te acordás de todo? Sí. Era la frase que utilizábamos todos y que invitábamos a que todos nos quedáramos en casa para cuidarnos de este coronavirus. ¿Qué pasó con la salud mental? Distintos análisis que se hacen, desde lo sanitario, desde lo económico, por supuesto, los dos más relevantes, pero también dentro de lo sanitario está la salud mental, de lo que hemos transcurrido en este año. Con tanta incertidumbre, tanto miedo, tanta preocupación, ¿cómo está la salud mental de los argentinos? Y además pensando también en el futuro, ¿cuánta repercusión puede tener esto en la psicología de todas las personas? Bueno, ¿vamos a charlarlo con especialistas? Con dos psicólogas. Vamos. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Gisela Constantino y a María Eugenia Berastain, dos psicólogas, que las invitamos a charlar en esta mesa de café. Bienvenidas. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Hola, bueno, María Eugenia, buenos días. Y la pregunta es, bueno, ¿qué nos va a pasar a los argentinos? Digamos, ¿cuánto nos ha afectado? Obviamente que esto no es general, habrá particularidades, pero ¿cuáles son aquellos problemas que se pueden llegar a detectar, no solamente en lo que pasó, sino también a futuro, ¿no? Bueno, a raíz de la pandemia, creo que en este nuevo tiempo ha empezado como se ha pasado como por muchos ciclos y lo que deja, bueno, son el principio de incertidumbres, generó trastornos de ansiedad, insomnio, depresiones y bueno, creo que en este tiempo, en este año que ha transcurrido, también se han reinventado ciertas cuestiones que han permitido recrear y cambiar y hacerse nuevos replanteos, que son los que, bueno, van a derivar en algo nuevo. Eso es lo que por ahí se ve desde la clínica, que hay muchos replanteos en cuestiones personales y de decir, bueno, a ver, ¿cómo seguimos de ahora en adelante? Claro. Gisela, ¿vos cómo analizás a un año de este famoso quédate en casa o del coronavirus y la pandemia? ¿Sentís que hubo momentos en que hubo picos así de miedo, incertidumbre, desesperación? ¿Bajó después? ¿Se mantuvo? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, en un principio es imposible esto, es importante, pensar que, bueno, sufrimos todos una crisis, ¿sí? Claro. Una crisis desde lo emocional, desde lo psicológico, desde nuestra salud mental. Y una crisis siempre conlleva un desequilibrio, ¿sí? Y este desequilibrio trae, como decía recién mi colega, mucha incertidumbre, ¿sí? Mucha desadaptación, que es lo que nos sucedió al principio, ¿sí? Que nos sentíamos que no nos encontrábamos o que estábamos por ahí perdiendo nuestra propia vida en el sentido de las actividades, las relaciones sociales que realizábamos, nuestra normalidad hasta ese momento. Y después empezamos a ir adaptándonos un poco, ¿sí? Y digo un poco ¿por qué? Porque todavía no hemos terminado como de adaptarnos totalmente. Y conllevamos como esa mochila de la incertidumbre, las dudas, los miedos todavía, ¿no?, de juntarnos. De lo desconocido. De lo desconocido, de que volveremos o no volveremos de nuevo, ¿sí? Si llega a haber un pico. Y ha incrementado muchas patologías que estaban pre-pandemia, ¿sí? Que eso es algo muy interesante, que no solo se ve en nuestro país, sino también se ve en España. O sea, por ejemplo, las personas que sufrían de ansiedad durante la pandemia y después de la pandemia están sufriendo trastornos de, por ejemplo, ataque de pánico. Claro. ¿Sí? Las personas que tenían, por ejemplo, patologías previas o sintomatológicas que tenían más cercanas a la depresión, hoy por hoy están cursando, ¿sí?, algún tipo de depresión. Como que se han agravado todos los síntomas previos, digamos, como que se han potenciado. Se han agravado y esto pone a la luz un montón de situaciones, ¿sí?, o de patologías que ya venían pre-pandemia y que también nos hace repensarnos, ¿sí?, en función a, bueno, cómo tenemos o cómo estamos los profesionales parados ante todas estas situaciones, porque hubo un aumento de las consultas, un aumento de patologías. Sí, situaciones que se van dando. María Eugenia, y con esta nueva normalidad, porque de a poco se han ido recuperando distintas actividades, es cierto, con protocolos, pero ¿se va recuperando esa salud mental de aquel que haya sufrido en la pandemia, por ejemplo?
Sí, como decía Gisela, hay han incrementado las consultas y yo creo que en esta cuestión se ha se han ido adaptando. O sea que sí, a ver, con un trabajo terapéutico, estas nuevas adaptaciones, Sí. si bien hay algo de incertidumbre de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a volver a facturar en algún momento o no? Estas cuestiones que todavía no están bien determinadas de lo contextual, el proceso terapéutico sí ayuda en cuestiones de, bueno, en esto que decíamos, en depresiones, en trastornos de ansiedad, en manejar los ataques de pánico, siempre brindando herramientas desde la clínica. Sí, me gustaría recalcar algo que dentro de este año de pandemia, los más afectados y a la vez el tema más silencioso ha sido los niños. O sea, en esta cuestión de que los más afectados a nivel psíquico, por pérdidas de rutina, porque realmente han perdido el colegio, su forma de estudiar ha sido distinta y ha sido de una manera silenciosa. Por eso es un llamado también a prestarle especial atención a los niños en este cambio de rutina, en estas crisis, como decía mi colega. ¿Cómo están los niños hoy en día? Sí, y no están vulnerables. Gisela, ¿y qué pasa después de todo esto? Porque todavía seguimos en pandemia, seguimos con muchas sensaciones encontradas y todavía continúa la incertidumbre, el miedo, preocupación, en mayor o menor medida continúa. ¿Qué va a pasar después? ¿Van a quedar secuelas importantes? ¿Habrá personas que realmente quedarán con un miedo constante? Seguramente sí, porque como decía Mariano, cada caso es distinto, pero ¿preocupa a los psicólogos este tema? Sí, la verdad que sí, porque teniendo en cuenta, como decían ustedes, la subjetividad, ¿no? Y estas cuestiones pre-pandémicas o que se fueron desarrollando o apareciendo durante la pandemia, sí nos preocupa, digamos, porque, por ejemplo, hay muchas situaciones, sí, de estrés postraumático, ¿sí? Que por ahí suelen suceder cuando se vivencian situaciones, por ejemplo, en accidentes o en las guerras. Bueno, fíjense en el impacto psíquico que ha producido, Claro. ¿sí? La situación del confinamiento, la situación de pérdidas de seres queridos, o el miedo, como decía también mi colega, en esto de los niños, de separación de familiares cuando fueron hospitalizados o tuvieron que sufrir una internación. Bueno, ha producido todo un estrés, ¿sí? Y acá vemos el estrés postraumático, o sea, todo lo que queda después de esta pandemia, y es lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y trabajar en reforzar, como decía ella también, estas medidas terapéuticas, los tratamientos. También hay mucha fatiga crónica. Sí, son muchas afecciones, ¿no?, que vamos a tener que ir observando, que ir viendo, como lo estaba comentando Gisela y María Eugenia. Agradecemos a ambas este contacto con Telediario Federal, aquí para esta participación del Último Café. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Abrazo a las dos. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, muchas gracias.